La Iglesia Pentecostal Alfa y Omega presenta el programa Caminando con el Maestro. Desde la República de El Salvador, predicando para el mundo entero, nuestro hermano evangelista Joseph Pineda humildemente presenta su programación, la cual le damos la gloria, la honra a nuestro Señor Jesucristo. Somos la Iglesia Pentecostal Alfa y Omega, ubicada en el 857 de la Cuarta Avenida en Brooklyn, Nueva York. Si necesita la oración, puedes llamarnos al teléfono 718-499-2236. 718-499-2236. Estaremos aquí todos los martes de 8 p.m. a 9 p.m. hora este, Estados Unidos. Recuerda, esta programación se llama Caminando con el Maestro. Desde Brooklyn, Nueva York, para el mundo entero, predicando las buenas nuevas de salvación, nuestro hermano Joseph Pineda. Como ya bien lo sabe, estamos localizados en la Cuarta Avenida, Brooklyn, New York, y pertenecemos a la Iglesia Alfa y Omega. Estamos aquí perseverando desde ya un corto tiempo. La gloria sea para Dios, que nos ha traído a su camino y hemos comenzado a caminar delante de Él y delante de su voluntad. Sin más preámbulo, vamos a ir a la Biblia, en el Salmo 27, versículo 3. Habla su Biblia en el Salmo 27, versículo 3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. Y dice así: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Repite conmigo: estoy confiando. Estoy confiando. Dígalo con convicción: estoy confiando. Vamos a hacer una corta oración, amén, para que Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Querido amado Padre Celestial, en esta hora, Dios mío, yo me presento delante del trono de la gracia, Señor, para que tú me guías y me instruyas, Dios mío, en este mensaje que yo predicaré en esta hora de la noche, Dios mío. Yo te pido por cada uno de los que los están sintonizando, Dios mío, que abras el entendimiento y les manifiestes la sabiduría que ya tú le entregaste a tu iglesia, Dios mío. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, Padre Santo amado, que los dirijas, Señor, para que hablemos tal y como está escrita tu palabra, Dios eterno. Dios mío, en esta hora, Padre Santo amado, yo te entrego mi humanidad, Dios mío. Entrego, Padre Santo amado, aquello humano para que haya en mí, Señor, para que seas tú hablando a tu pueblo y no yo, Dios mío, sino tú por medio de tu palabra, Señor. Padre Santo, en esta hora, Dios mío, hacemos inoperante todo espíritu de las tinieblas que quiera ser, Dios mío, aquí manifiesto, Padre Santo amado, todo espíritu de confusión, todo espíritu de horror, Dios mío, todo espíritu de crítica, Dios mío, en el nombre
nombre de Cristo Jesús, Dios eterno, los sometemos bajo la planta de vuestros pies, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios mío, ahora, Padre Santo amado, aquellos que los están sintonizando en sus casas, Dios mío, aquellos, Padre Santo amado, que andan buscando, que tienen hambre y sed de justicia, Señor, que llegue hacia ellos, Padre Santo amado, esta palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que hiere y parte los tuétanos y las coyunturas y descierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Yo ahora, Dios mío, hago, Padre Santo amado, y me someto bajo tu obediencia, Señor, de predicar tu evangelio, de predicar tu palabra, Dios mío. Padre Santo, en esta hora, Señor, dirígeme, Padre Santo amado, este momento, Dios eterno, yo me entrego completamente a ti, Dios mío, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les iba diciendo, queridos hermanos y amigos que los están sintonizando, la palabra confiar significa, según el diccionario secular, la palabra confiar significa o es la esperanza que se tiene de algo o alguien, y es también la seguridad que alguien tiene en sí mismo. Pero este tipo de confianza es la primera definición que yo les acabo de dar, que es esperanza que se tiene de alguien o algo. Nosotros sabemos que nuestra confianza está en Dios. Esa es la definición que le daremos ahora en estas alturas de la noche, la palabra confianza. La confianza que tenemos en alguien que es Dios, Jesucristo. Amén. Los verbos a los que pertenece confiar es confianza. Sinónimos son seguridad. Si tienes confianza, tienes seguridad. Diga, tengo seguridad. Esperanza. Si tienes confianza en Dios, tienes esperanzas. Tengo fe. Si tienes confianza, tienes fe. Llamar las cosas a la existencia, las cosas que no son como si fuesen. Eso es confianza. Amén. Credulidad. Si Dios te ha dado una palabra, tú le crees a Dios y eso es confianza. Alabado sea Dios. El tema de esta preciosa noche que tenemos hoy en día es: no desmayes, confía. Esta es la hermosa palabra que Dios me ha dado para que yo comparta ahora con ustedes, el pueblo de Dios, y para aquellas personas que se acerquen a los pies de Cristo, que confíen en Dios, que le entreguen sus cargas a Él, como dice su palabra. No desmayes, confía. Consecuentemente a esto vamos a leer el Salmo 23:3, el cual leímos al principio. Aunque un ejército se levante contra ti, aquí dice, aunque un ejército se levante contra mí. Pero yo te digo, aunque un ejército se levante contra ti, tú tienes que confiar. Luego sigue, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Como ya les dimos la definición de confianza, tener fe, tener seguridad, creer que Dios está contigo. Ya dado esta pequeña introducción, vamos a entrar en una definición más completa a lo que el salmista estaba expresando en esta gloriosa palabra que acabamos de leer. Vamos a tomar una historia hermosa de la Biblia que se encuentra en Josué, capítulo 1. Si usted tiene su Biblia, puede buscar Josué capítulo 1 en adelante. Vamos a leer unas porciones bíblicas del transcurso de este que se vendría a ser el sucesor de Moisés. Vemos cómo Dios le habló a este sucesor de Moisés para que fuera el encargado de llevar el pueblo de Dios
a la tierra prometida que Dios ya les había prometido. Josué capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, y tú y todo el pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aconteció que, como ya la mayoría saben y conocen, Moisés fallece de la edad de 120 años. Antes de su muerte, él subió dice la Biblia que él subió a la cima del Fasga, que mira frente a Jericó, y Dios le mostró todas las ciudades, aquellas que habían allí, las cuales Dios había prometido a Abraham. Abraham, Isaac y Jacob, como ya lo sabemos, que se las entregaría, porque ese era el pacto que Dios había hecho con Abraham. Y Dios le dijo a Moisés: te las he hecho ver, pero tú no entrarás en ella. Y dice la palabra de Dios que allí mismo Moisés murió. Pero en Deuteronomio capítulo 31, Dios habla de que Moisés le habló a Josué antes de que él falleciera. Y dice que llamó a todo el pueblo delante de él y le dijo: yo ya soy viejo de 120 años. Y Jehová me ha hablado y me ha dicho, dice la palabra de Dios, no cruzarás el Jordán. Y les dijo que seguía Josué el encargado de cruzar el Jordán, él en sucesión de él, porque Dios le entregaría las tierras y destruiría todos sus enemigos, así como había destruido a Sejón y a Og, reyes de los amorreos. En Deuteronomio 31:7, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejaré ni te desampararé. No temas ni te intimides. Josué sería el encargado de dirigir este pueblo. ¿Qué encomienda Dios le había dado a este pueblo? A Josué, que dirigiera este pueblo. Esa carga, esa responsabilidad vendría a ser de Josué. Sabíamos que no era fácil, porque tendría que ser líder de un pueblo que no era fácil, era un pueblo difícil, pero Dios le estaba prometiendo ahí que él estaría con él y que no lo dejaría y no lo desampararía. Y le dijo: no temas. Vemos cómo esa gran responsabilidad cayó sobre los hombros de Josué, pero tenía esa promesa. Él solo tendría que confiar en las palabras que Dios ya le había dado por medio del profeta y del ex líder que vendría a ser Moisés, que se las había entregado a Josué diciendo estas palabras. Y Josué, su responsabilidad mayor, su responsabilidad era creer esta palabra, que Dios estaría con él para guardarlo, para cuidarlo en todo momento y en todo tiempo. Él tendría que depositar y tendría que recortarse, tendría que apoyarse, tendría que creer profundamente que Dios le daría la victoria, la cual le estaba diciendo
que él sería el encargado de derrotar a todas estas naciones que se encontraban en las tierras prometidas que le había entregado ya a Abraham por medio de la promesa que encontramos en Génesis capítulo 12. Amén. En Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Asimismo, Cristo prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, desde el principio hasta el fin del mundo. Dice la palabra de Dios que Él ha estado con nosotros desde el vientre de nuestras madres hasta las canas. Dice que Dios ha estado con nosotros, y por eso que nosotros debemos de confiar que Él nos dará toda la victoria y Él seguirá peleando la batalla por nosotros, así como le prometió a Josué. Así Cristo te ha prometido a ti que estará contigo todos los días de tu vida. Aleluya. Porque el amor de Dios para con nosotros es un amor inmenso que los ha tenido. Qué bueno confiar y saber que estamos con un amigo fiel, que no los deja ni nunca los va a dejar, porque Él está con nosotros en todo tiempo. Cuando lo peor que esté pasando en tu vida, yo te digo que Jesucristo está contigo. Solo en Él podemos confiar. Porque el amor de Dios que tiene para con nosotros sobrepasa el entendimiento humano. Como bien dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gran promesa, ese es el gran amor que Dios tuvo para con nosotros. A veces no lo entendemos, pero déjame decirte algo, ese de tal manera sobrepasa el entendimiento humano. Nadie, ni el teólogo más exacto que ha leído la Biblia del principio hasta el fin, no ha logrado entender cuánta profundidad hay en esta palabra. De tal manera, de tal, porque fue inmenso, fue un amor grandioso que tuvo para con nosotros, que Dios tiene y ama a nosotros, que ahora somos sus hijos. Éramos hijos por creación, pero venimos a ser ahora hijos por regeneración, porque por medio de nuestro Señor Jesucristo es ahora que tenemos paz para con Dios. Como leímos antes en la definición de confiar, cuando creemos le estamos entregando nuestra confianza en el Señor, que Él tome control de nuestras vidas. ¿Estarás tú entregándole a Jesucristo el control de tu vida? ¿O estarás confiando en ti mismo? Como la definición segunda que encontramos en la palabra creer o confiar. ¿Estarás tú entregándole la confianza? ¿Estarás entregando tú eso a Jesucristo? ¿Estarás confiando en Él? ¿Le estarás confiando tu familia? ¿Le estarás confiando tu economía, tus finanzas? ¿Le estarás confiando tú tus hijos? ¿Le estarás confiando tú tus familiares que no se han convertido a Cristo? Todas esas cosas debemos de entregárselas a Él, porque Él es el que tiene confianza de todas ellas. Amén. Porque nosotros lo que debemos hacer es confiar, y Él hará el resto. Él hará la obra. Aleluya. En una parte, cierta parte en la Biblia, Moisés, antes de cruzar el Mar Rojo, le dijo al pueblo unas palabras: Jehová peleará por vosotros. En Éxodo 14:14 se encuentra que le dice estas palabras al pueblo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero qué tranquilidad podría tener aquel pueblo si estaba siendo perseguido por Faraón. Es ahí donde entra tu confianza. Aunque venga un faraón detrás de ti,
aunque venga un ejército detrás de ti, aunque venga y se levante guerra contra ti, tienes que estar confiado, tienes que creer en la palabra de Dios que te ha dicho que Él estará contigo para librarte, para guardarte del día malo. Esa es la confianza que debes de tener en Él. En el momento menos oportuno, la mano de Dios viene y abre el mar que no ha podido pasar, porque el faraón viene persiguiéndote y la gloria de Dios se manifiesta en medio de tu problema, en medio de tu dificultad. Ese mar se va a abrir y tú vas a pasar con los pies en seco, como pasó este pueblo de Israel. Aleluya. Tú se lo debes de confiar, aunque parezca difícil la situación, pero tú debes de confiar en Dios. Aleluya. Ahora Dios le estaba haciendo, ahora Dios se lo está diciendo a Josué que él iría delante de él. Regresando al capítulo 1 de Josué, Dios le dice a Josué en Josué 1:5 en adelante: nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Muchas veces los turbamos, pero Dios te ha dicho que nadie te podrá hacer frente. Nadie, nadie. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios está hablándote y te está diciendo que como con Moisés estuvo, como con Josué estuvo, Dios estará contigo, porque la palabra de Dios dice que en Él no hay sombra de variación. El mismo Dios al que Moisés servía es el mismo Dios que tú ahora le estás sirviendo. Yo no sé en quién tú has confiado, yo no sé en quién tú has creído, pero yo he creído en un Dios todopoderoso, en un Dios que es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Ay, santo. Contra Él nadie está. Y si Él contigo, ¿quién contra ti? Aleluya. Dios le está prometiendo a Josué que no importa quién se levante contra Él, Él le dará la victoria. En nuestro caminar como creyentes se van a levantar muchas guerras, pero Dios ha prometido librarte de todas esas guerras. Dios ha prometido darte la victoria. Porque debes de recordar algo bien precioso que dice en la Biblia, que no hay un nombre, no hay un nombre ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, como el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque ante este nombre se doblará toda rodilla. Y si tú estás con el más poderoso, con el más fuerte, con el Jesucristo de la gloria, aquel que derrotó a todos los principados y las potestades, si Él está contigo, ¿quién contra ti? Pregúntate en este momento: si Dios está conmigo, no hay nadie que se pueda ni tan siquiera comparar a la gloriosa y majestad, poder que tiene Dios. Aleluya. Y eso se encuentra en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole del medio y clavándole en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mucha gente le atribuye poderes al diablo, mucha gente le atribuye poderes a los principados, a las potestades, pero yo conozco un Cristo que ha vencido, que ha derrotado, que ha anulado el acta de los decretos que te eran contrarias. Ay, santo, lo anuló todo, todo lo que era contrario contra ti. Cristo
ya derrotó a todas las potestades. Ninguna autoridad tiene contra ti ya. Ninguna autoridad, porque Cristo ya te dio la victoria en la cruz del Calvario, en el Gólgota, cuando Él llegó y entregó su vida por ti en la cruz y por mí. Aleluya. Su sangre los ha libertado, su sangre los ha hecho libres, su sangre ha permitido ahora que tengamos un acceso a Dios, al cielo. Aleluya. Ay, santo. Gloria sea a Dios. Aleluya. Yo te digo en esta hora, amado hermano, yo no te estoy diciendo que no se levantará guerra. Se van a levantar guerras, sí. Se van a levantar demonios a querer tumbarte, sí. Porque no es Dios que tienta al hombre, porque Dios no es malo, dice la Biblia. Mucha gente piensa que Dios es el que llega y tienta al hombre, pero son los demonios los que tientan a los hombres para que caigan. Jesucristo fue tentado muchas veces, pero hallado sin pecado, dice la Biblia. Yo no te estoy diciendo que no se van a levantar contra ti guerras, que no se van a levantar contra ti demonios, que no se van a levantar contra ti adversidades. No te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que aunque se levante el diablo como río, el Espíritu de Jehová te levantará bandera. Tienes que confesar esa palabra, que aunque el diablo se ha levantado contra ti, el Espíritu Santo de Jehová levantará bandera. Aleluya. Cuando los despojó. Pregunta, ¿cuándo los despojó? La Biblia nos habla que cuando Cristo suspiró en la cruz y pronunció sus últimas palabras: consumado es. Padre, te entrego mi alma y mi espíritu, según Mateo 27:50. Ahí pasó algo. Déjame contarte, si es que tú no lo sabes. Ahí pasó algo sobrenatural. Ahí pasó algo, y pasó algo tan maravilloso, que dice la Biblia que aquellos que no tenían acceso a Dios, que aquellos que no podían tener acceso a Dios, dice la Biblia que se rasgó un velo, que significaba: a Dios ley, venga la gracia de Dios. La gracia de Dios los ha hecho libres, los ha hecho más que vencedores, ha permitido que tengamos una comunión con el Padre Creador, que tengamos un encuentro nuevamente con Dios, después que habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Venimos a llegar a ser nuevamente creación nueva. Ay, santo, aleluya. Es por eso que te digo ahora que, como siendo un hijo de Dios, ¿cómo no vas a confiar en un Dios magnificente, un Dios todopoderoso que ha prometido estar contigo? Santo, ya Satanás no tiene nada contra ti. ¿De qué te atribulas? Ya que Cristo te entregó la victoria con su muerte y resurrección. Tú solo debes de confiar. Josué 1, 7 y 9. Dios hablándole a Josué, diciéndole que no se aparte, que nunca se parte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Vemos lo importante que es guardar la palabra de Dios. La victoria porque se olvidan de lo primordial, según mis apuntes. La palabra es luz, es lo que nos dirige. Sin ella no podemos hacer nada. Hay que meditar en la palabra. Como Dios le estaba hablando a Josué, la palabra es muy importante en nuestra vida como cristianos,
Porque si nosotros desde el momento que nos apartamos de la palabra de Dios, nosotros estamos propensos a desviarlos del camino, porque dice la palabra de Dios en Salmo 109 y capítulo 109 y versículo 105: lámparas es a mi pies tu palabra y lumbreras en mi camino. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Aleluya. A esto se está refiriendo Dios a Josué, diciéndole que no se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche medite en él. Esto sería lo único que tendría Josué. Si Josué no se apartaba de la palabra de Dios, si Josué no se desviaba de la palabra de Dios, y Josué confiaba en Dios y en su palabra decretada, Dios estaría con él. Dios le daría la victoria. Dios le daría y vencerían a cada nación y cada tierra que Dios había prometido a Abraham. Aleluya. A esto se refiere Dios hablándole a Josué. Hay que confiar en la palabra de Dios que nos ha dado, así como leímos en el Salmo 27:3, que aunque un ejército se levante contra ti, no temerá mi corazón, que contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Debemos confiar en Dios. No nos queda más de otro que confiar en la palabra, que confiar en Dios. Aleluya. En Josué capítulo 2 dice que Josué envió 2 espías para que fueran a reconocer a Jericó. Entonces entraron en la casa de una ramera llamada Rahab y posaron ahí. Entonces dice la palabra de Dios que llegó aviso del rey de Jericó diciéndole que 2 hombres del pueblo de Israel habían llegado a espiar aquellas tierras para conquistarlas, y le dijo que los capturaran. Pero estos hombres se escondieron en la casa de una ramera. Esta ramera llamada Rahab, dice la Biblia que los ocultó. Y cuando llegaron aquellos guardias a querer apresar a aquellos hombres, dicen que la ramera les dijo que esos hombres habían llegado. Pero en cuanto oscureció, aquellos hombres habían salido de su casa. Entonces les dijo: vayan, tal vez los alcanzan. Y aquellos hombres dieron prisa y salieron de las puertas de Jericó a perseguir a aquellos 2 hombres. Pero aquellos 2 hombres no habían salido corriendo, sino estaban ocultos en la casa de esta ramera. Entonces esta ramera era inteligente. ¿Por qué era inteligente? Una buena pregunta. Esa ramera se había dado cuenta de las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Las maravillas como Dios los había sacado de ese pueblo de Egipto y los había atravesado por medio del desierto, porque Dios se glorificó de gran manera con el pueblo de Israel. Ya sabemos nosotros cómo Dios suplió al pueblo de Israel en el desierto de una manera sobrenatural. Les daba de alimento, les daba golondrina, les daba de todo de cuanto ellos necesitaban. No tenían que comprar calzado, porque los calzados crecían, sus vestimentas crecían. Entonces esta ramera de alguna manera u otra sabía cómo esas maravillas de Dios estaban con el pueblo de Israel. Y no solo eso, sino que le dijo: he oído las maravillas que Jehová ha hecho con ustedes. Y
Y el pueblo de Jericó está aterrado porque hayan hecho unas grandes maravillas tu Dios. Y el pueblo está de gran manera atribulado, que no quieren que vengan ustedes, porque sabrán que Dios los derrotará, que Dios los pisará, que Dios los destruirá. Y le dijo: si ustedes prometen salvar mi alma y la de mi familia, yo los dejaré en paz. Y así hicieron aquellos hombres, dice la palabra de Dios, que hicieron un pacto con esta mujer. Les dijeron que si ella no los delataba a ellos, ella y su familia no pasarían, no morirían en las manos de los israelitas. Y habiendo hablado estas cosas, dice la palabra de Dios, que estos hombres salieron de la casa de esta ramera llamada Rahab. Entonces, como ya les estaba diciendo, esta ciudad de Jericó estaba teniendo de gran manera, estaban aterrados por esas maravillas que Dios había hecho. Y entonces le temían al ejército de Israel. Pero como ya les dije anteriormente, no era el ejército de Israel al que este pueblo estaba temiendo. No era tampoco a Josué, ni era tampoco a Moisés, sino que era porque el Dios Todopoderoso era el que iba peleando delante de ellos y había destruido a los amorreos de gran manera, que estos pueblos estaban bien atemorizados, estaban temblando de miedo, no salían de sus casas. Dice la palabra de Dios que no salían de Jericó porque temían de gran manera a este ejército que andaba delante de la presencia de Dios. Aleluya. Entonces Josué, capítulo 3 de Josué, entonces Josué se levantó de mañana, y levantó a los hijos de Israel y se colocaron frente al Jordán, y les dijo que cuando vieran a los levitas sacerdotes que le lleven fuera en pos de ellos. Y les dijo: en cuanto vieran a los levitas sacerdotes que la lleven, fueran en pos de ella, para que supieran por el camino donde debes de ir. Y les dijo que no se acercaran a ella, que hubiera una distancia como de 2000 codos. Y Josué les dijo: santificaos, porque Jehová hará maravilla entre vosotros. Aleluya. Dios te está hablando en esta hora que Dios ha prometido hacer maravilla contigo, que Dios ha prometido cruzar un Jordán que tú no has pensado cruzar, y lo cruzará manifestando su gloria y su majestad. Dios le está hablando al pueblo de Israel, Josué, por medio de Josué, diciéndole que fueran en pos del arca del pacto, que llevaba la presencia de Dios. El arca del pacto sería quien los dirigiría en su caminar por medio de este Jordán, que dicen también que este Jordán medía 3 kilómetros aproximadamente, o sea que era muy ancho. Así como es de ancho de un problema, así mismo Dios lo dividirá, como dividió el Jordán. Así ha prometido dividir tu problema, así ha prometido cruzarte. Tú lo único que debes de hacer es irte en pos de la presencia del Santo, en pos de la presencia de Dios. Aleluya. Ellos iban en medio, iban detrás de la presencia, porque la arca del pacto era la presencia manifiesta de Dios. Aleluya. Y dice la Biblia que el agua del Jordán se dividió en cuanto a los levitas que llevaban el arca y se pararon a la orilla del Jordán. El mar fue dividido. Aleluya. Qué hermosa es la palabra, aleluya. Yo me imagino ese Jordán siendo dividido
Dicen que el agua que venía de la corriente se acumuló en montones hacia arriba. Amado hermano, nada es imposible para Dios. Si Dios pudo dividir un mar rojo, si Dios pudo dividir un Jordán, Dios también puede partir en dos ese problema que te está atribulando, ese problema que ya no hayas que hacer. Ay, santo, aleluya. Dios te va a dar la victoria. Lo único que tú debes hacer es ir en la presencia de Dios y confiar en Él. Y Él hará la obra, aleluya. Moisés, él fue el vaso que Dios usó para abrir el mar rojo. Ahora Dios está utilizando a Josué. Lo que los quiere decir que no era Moisés, que no era Josué, sino que era Dios manifestando su poder, usando esos vasos para que viera este pueblo que Dios todavía estaba con el pueblo y estaba peleando sus batallas. Aleluya. Y todavía Dios les pidió a este pueblo de las 12 tribus que colocaran 12, que agarraran 12 piedras conforme a cada tribu del medio del Jordán y se las llevaran afuera y que las colocaran para que los hijos que nacieran y vieran el poder de Dios y cómo Dios había dividido el Jordán. Esta es la manera como Dios deja ver, cómo deja huellas en nuestras vidas, cómo Dios deja huellas en lo que va haciendo, cómo Dios quiere mostrarlo, como Dios quiere que nosotros veamos las maravillas que ha hecho con nosotros y le contemos a aquellos que no conocen de Dios, que no conocen de Él, cómo Dios ha transformado nuestras vidas, cómo Dios los ha hecho nueva criatura, cómo Dios los ha cambiado nuestro pensamiento, nuestro caminar, cómo Dios ha glorificado en medio de nuestras tribulaciones. Aleluya. Y este pueblo logró pasar con los pies en seco, dice la palabra de Dios. La Biblia nos habla en Josué 5:13. Después de los acontecimientos del Jordán, que Josué se encontró con un varón. Josué 5:13. Que se encontró con un varón con una espada desenvainada. Y Josué le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido. Ay, santo, he venido ahora, le dijo. Qué hermoso es esto, amado hermano. Vemos la palabra, la profundidad de la palabra, escudriñando esta palabra poderosa que se encuentra aquí. Antes que tú vayas a pasar ese problema, antes que tú vayas a la guerra, antes que tú ni menos lo pienses, ya Cristo te ha dado la victoria. Dice que Él estaba con una espada desenvainada porque Él ya le había entregado la victoria al pueblo de Dios. Ya le había entregado, Él estaba listo para entregar la promesa de las tierras prometidas, aquellas tierras que le había prometido a Abraham. Aleluya. El ángel de Jehová se le apareció a Josué. Aleluya. Esa es la presencia de Dios que va delante de nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta, como Josué aquí, que no sabía quién era, pero era Dios que iba peleando por él. Dice la palabra de Dios: antes de que él pasara a pelear con el pueblo de Jericó, ya Dios estaba peleando una batalla que era espiritual, porque dicen que era el príncipe del ejército de Jehová. ¿Qué significa esto? Que él estaba dirigiendo a un ejército para que pelearan una batalla espiritual, una batalla que Josué no podía ver, pero esta batalla se libró y esta batalla fue ganada porque dice la palabra de Dios que él le entregó
la victoria a Josué. Entonces vamos a Josué capítulo 6, versículo 6. Mira que yo te he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, a sus hombres de guerra. Ya Dios ya había despojado a estos guerreros. Dios había despojado a este pueblo. Dios había ya despojado a esta ciudad llamada Jericó. Y ya se le estaba entregando a Josué en sus manos. Como bien dice la palabra de Dios. Mira que yo te he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus hombres de guerra. Ya Dios te entregó la victoria. Como leímos en el libro donde Jesucristo entregó la victoria en la cruz. Cristo te entregó la victoria. Despojó a los principados, despojó a las potestades. ¿De qué temes? ¿De qué temes? Si Dios te ha entregado la victoria. Aleluya. Y dice que en esta tierra de Jericó nadie salía a causa de los hijos de Israel. Entonces les dijo Dios: durante 6 días todos los hombres de guerra rodearán las murallas. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y el 7º día dará 7 vueltas a la ciudad. Y cuando toque prolongadamente los cuernos del carnero, así que oigas el sonido, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Dios te ha entregado una victoria ya. No importa ese muro que se ha levantado. No importa qué ejército esté acampando contra ti. No importa ese muro que tan grande tú lo veas. Si tú tienes fe y si tú crees en Jesucristo, Él te dará la victoria y ese muro caerá en el nombre de Jesús. Yo declaro que ese muro que te está haciendo tropiezo cae por el medio de la palabra, cae por el poder que hay en la palabra. Ese muro se tiene que caer en el nombre de Cristo Jesús. Ese muro que está impidiendo que tú sigas a Dios, ese muro que lo ves grande, yo te lo declaro en el nombre de Cristo Jesús, que ese muro cae. Así como cayó este muro, tu muro tiene que caer. Ese muro de los problemas, ese muro de la economía. Hay un muro llamado finanza, que a muchos los atribula. Pero yo te digo en esta hora, confía en Dios. Como dice en Habacuc 3:16, que aunque no hayan vacas en los corrales, ni haya aceite del olivo, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. ¿Qué es alegrarse en el Dios de mi salvación? Es creer, es que Él te dará la salvación, Él te dará la salida, Él te entregará lo que necesitas. Él te ha entregado bendiciones hasta que sobreabunden en lugares celestiales, dice la palabra de Dios. Y así ocurriendo estas cosas, los muros cayeron y los israelitas invadieron Jericó. Y dice que destruyeron cuanto había a su paso. Y Jehová les dijo que tomaran todos los tesoros y que se los dieran a él. Y la única que se libró de este pueblo fue esta mujer y su familia, la mujer llamada Rahab. Y yo encuentro aquí algo bien interesante, que por qué esta mujer se libró. Pero como leímos antes, los israelitas habían hecho a esta mujer un pacto diciéndole que ella y su familia no perecerían si ella no les delataba. Esta mujer confió en las palabras de los israelitas y al mismo
tiempo confió en el Dios de los israelitas. Y eso fue lo que la hizo a ella librar su alma. Eso fue lo que hizo a ella librar su vida. Porque peligraba porque sería destruido. Muchas veces nosotros hablamos a las personas y a veces los dicen: pero ustedes no salvan a nadie. Y yo te digo, yo no te salvo, pero Jesucristo puede salvarte. Yo te estoy hablando, pero la palabra de Dios dice que Jesucristo es el verbo encarnado de Dios. Si por medio de la palabra, por medio de los decretos de la Biblia, dice la palabra de Dios, que tú oyes la palabra de Dios, tú ablandas tu corazón, crecen en la palabra, el que te la predicó, y tu alma será salva por medio de la palabra. Así que si algún día Jesucristo quiere entrar a tu corazón, no endurezcas tu corazón, que Él te hará libre. Así como esta mujer creyó en los israelitas, al mismo tiempo estaba creyendo en el Dios Todopoderoso, porque Él sería el final, que por medio de Él se libraría de esta catástrofe, de esta gran destrucción que hubo para este pueblo. Amado hermano, yo no me imagino más otra cosa que este hermoso capítulo de Dios los ha entregado en esta noche. En el Salmo capítulo 27, yo me imagino al rey David diciendo estas palabras cuando él se dirigía a pelear contra un gigante que se encontraba en un collado. Un collado es en una altura, pero él confió en Dios. Había un ejército acampando ahí, habían los filisteos acampando, pero él no temía. Dice: no temerá mi corazón. Se levantó el gigante y él dijo: ¿quién es este eunuco que turba al pueblo de Israel? Yo te digo en esta hora, ¿cuál es ese problema que es más grande que Dios? ¿Cuál es ese problema que te está turbando? Y le dijo: yo pelearé contra ese eunuco. Yo me imagino un rey David agitando esa onda, y en la onda la piedra, y dijo: aunque un ejército se levante contra mí, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y lanzó la piedra al gigante que estaba turbando el pueblo de Israel, y fue derrotado, fue vencido, fue decapitado por la unción del Espíritu Santo que había por medio de la piedra que colocó en su frente. Así Dios te está entregando ahora. Dios te está entregando en tus manos a ese gigante, a ese Jordán, a ese mar, a esa muralla, para que sea victorioso en él y pueda lograr el propósito que Dios tiene para contigo, para con tu familia. Aleluya, gloria sea a Dios. Ay, santo, qué hermoso es predicar la santa bendita palabra de Dios. Y lo dejo con el Salmo 18. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en él confiaré. Escudo mío, el cuerno de mi salud, mi refugio. Dios es tu refugio. ¿Cuántos aquí quieren refugiarse delante de Dios? ¿Cuántos que los están sintonizando a través de la internet quieren refugiarse en Dios y confiar en Él? Confiar que Él ya te ha entregado todas las victorias. Confiar que Jesucristo te ha hecho más que vencedor. Ya Satanás ya no tiene nada en contra tuya. Ya Satanás no tiene
nada en contra tuya. Solo hazte una pregunta. Solo hazte esta pregunta: ¿quién tiene las llaves? ¿Quién tiene las llaves? ¿A quién les entregó las llaves? ¿A quién les entregó las llaves Jesús? ¿A quién le entregó las llaves? Satanás fue quitada las llaves del Hades y fue entregada a la iglesia de Cristo. Satanás no tiene nada en contra tuya. Aleluya. Esta es la culminación de este mensaje. Si alguna vida quiere oración, estamos aquí para orar. Si alguien sabe el número de teléfono de esta localidad, si no se lo sabe, Juan Carlos Gregorio se los estará dando a continuación. Para terminar, vamos a hacer una pequeña oración y voy a orar para que todas aquellas dificultades que hay en su vida y para que usted empiece a confiar realmente en el Dios Todopoderoso, aquel que nos ha entregado una gran victoria que muchas personas desconocen, pero que ya Cristo te las entregó. Amado Dios Padre Celestial, yo te presento a todos y a cada una de las personas que me están viendo por vía de internet. Toca sus corazones, toca sus alguien no ha logrado entender lo que Dios le ha ministrado en esta hora. Yo te pido, Padre Santo amado, que tenga un encuentro contigo. Así, gracias de nuestro Señor Jesucristo os sea multiplicado. Nuestro hermano, soy el hermano José Platini Pineda. La gloria sea para Dios. Hemos predicado la palabra sin levadura, sin añadirle y sin quitarle, para edificación del cuerpo de Cristo y para la salvación de las almas. Justificados pues por la fe, santificados por medio del Señor Jesucristo, y esperamos la glorificación de los santificados.